Ok, el libro de texto que usaremos en esta parte de la materia, lo que resta hasta el final, es el libro Asesoramiento y Cuidado Pastoral de Klinebell. Es un libro muy interesante. Howard Klinebell es profesor de Psicología y Asesoramiento Pastoral de la Escuela de Teología en Claremont, California, aquí. Y en este lugar él dio clases durante muchísimos años, ha escrito varios libros y algunos han sido traducidos al español. Entre ellos, este libro de la editorial Libros Desafío, en el que se habla de una manera global al respecto de la consejería, tanto sus herramientas, sus métodos, su historia y su futuro. Y como ustedes están viendo ahí en pantalla, lo primero que vamos a plantear en cuanto a consejería es el desafío que nosotros enfrentamos hoy. Y dicho sea de paso, esa también va a ser la tarea que ustedes van a tener para la próxima semana. No va a estar basada en una lectura, sino que está basada, va a estar basada en su apreciación. Yo les voy a pedir que ustedes observen el lugar donde ustedes trabajan y que me respondan a la pregunta de cuál es el mayor desafío que la consejería bíblica enfrenta hoy. Y eso va a ser lo que voy a pedirles para la próxima semana, porque eso es de lo que vamos a estar hablando hoy. Complementando con las clases de ética, recordamos que cuando hablamos de ética, hablábamos de la filosofía moral que termina decidiendo lo que es correcto e incorrecto. Y este elegir, este buscar respuestas válidas e inválidas a nuestra realidad cristiana nos va acercando a conceptos muy importantes de la consejería. Nosotros vamos a ver hoy que el consejo, por ejemplo, no es dado, el consejo es pedido. Usted no va entregando consejos. Nosotros tenemos unos conceptos un poquito equivocados al respecto de esto. El consejo no es dado, entregado sin antes no ser pedido. Vamos a darnos cuenta que para que esto suceda debe existir una relación cercana con las personas. Y a través de esa relación cercana con las personas se van a abrir estas oportunidades que nos van a dar espacio para el consejo cuando el consejo es pedido. Usted va a ver que el consejo dado de trepo a la fuerza no siempre es bien recibido, es más, generalmente no es bien recibido. Quizás por educación y por respeto lo escuchan y esto, pero no siempre es bien recibido. Ahora, el consejo que es pedido, el consejo que es buscado, es profundamente atesorado. Y en esto tenemos que ser muy estratégicos porque a veces gastamos nuestro tiempo y nuestra energía dando consejos que nunca fueron solicitados. Y al nunca ser solicitados, las puertas están cerradas para recibirlo. Entonces vamos a estar hablando de todos estos desafíos en los que nosotros vamos a comenzar a visualizar que la consejería bíblica cristiana está basada en las relaciones humanas, pero al momento que esa relación humana proporciona la oportunidad para el consejo, ese consejo tiene que ser resultado de una filosofía moral, esto es, de una ética bíblica equilibrada, porque si nos ganamos la confianza de las personas, si nuestro testimonio es suficientemente fuerte y saludable como para que las personas se acerquen, si nuestras relaciones son sólidas y profundas, pero al momento de dar el consejo damos un consejo antibíblico, lo arruinamos todo. Entonces, el desafío actual del cuidado y asesoramiento pastoral, y ustedes pueden usar esta clase, parte de las cosas que digamos y lo que reflexionemos para su trabajo, parte de estos desafíos son desafíos humanos, otros son desafíos emocionales, otros son desafíos espirituales, otros son desafíos bíblicos. Y vamos a ver que la complejidad de la consejería bíblica va a demandar de nosotros un gran esfuerzo. Porque como vamos a ver, la consejería bíblica tiene un lugar importantísimo en el discipulado de las personas, de los nuevos cristianos y de los cristianos ya de años. Tiene un valor muy elevado.
Fíjese, una persona que no recibe consejos, una persona que vive como quiere, a la buena de Dios, como se dice, que para donde va el viento, corre. El consejo es el que ordena nuestra vida. En la multitud de consejeros, dice la palabra, abunda o habita la sabiduría. Entonces, somos empujados, ¿no? Orientados por la palabra de Dios a buscar consejo. Es de sabio buscar consejos, es de sabio entender que no sabemos, pero claro, como les decía antes, debe nacer de uno. Y para introducirnos a este tema de los desafíos actuales, yo quisiera leerles una breve historia. Esta parábola es de autoría de Theodore Wedel. Este no es el título de la parábola en sí, solamente lo coloqué para que nosotros podamos estar orientados, como una especie de idea, el pequeño puesto de salvamento. En una peligrosa costa del mar donde habitualmente ocurrían naufragios, había hace un tiempo un pequeño puesto de salvamento mal equipado, inicia esta historia. La construcción era apenas un cobertizo y había allí solo un bote, pero los pocos miembros fieles que tenía el puesto mantenían una vigilancia constante sobre el mar y sin pensar en sí mismo, salían día y noche incansablemente en busca de los perdidos. Claro, como resultado de esto, muchas personas se salvaron, de modo que este pequeñito puesto de rescate se volvió famoso. Varias de las personas que fueron rescatadas por este puesto y otros que vivían en la región alrededor, desearon asociarse a este puesto y entre otras cosas dieron de su tiempo, dieron de su dinero y de su esfuerzo para dar sostenimiento a este trabajo que obviamente todo el mundo entendía que era muy importante. Como resultado de estos apoyos se empezaron a comprar nuevos botes y se entrenaron nuevas tripulaciones. El pequeño puesto de salvamento creció. Algunos de los miembros se sentían incómodos porque la construcción era tan sencilla y estaba pobremente equipada. Pensaban que un lugar más confortable podría servir como primer refugio para aquellos que eran rescatados de ese furioso mar. Así reemplazaron los catres de emergencia por camas y pusieron mejores muebles en la construcción ampliada. Las cosas mejoraban. El puesto de salvamento se convirtió en un lugar de encuentro habitual para sus miembros y lo decoraron bellamente y lo amoblaron con exquisitez porque lo utilizaban como si fuera un club. Menos miembros se interesaban ahora en salir al mar en misiones de salvamento, de manera que contrataron tripulaciones para que lo hicieran. Todavía permanecía, obviamente, en este lugar, el emblema de salvavidas en la decoración de este ahora club náutico. Y había un bote de salvavidas como símbolo litúrgico en el salón donde se realizaban las reuniones de iniciación al club. En esta época naufragó un barco muy grande lejos de la costa y las tripulaciones contratadas por el club trajeron muchas personas en sus botes de rescate. Ellos estaban congelados, mojados y casi ahogados. Estas personas obviamente estaban sucias. Muchos de ellos se enfermaron. Algunos tenían piel negra y otros tenían piel amarilla. El hermoso club que había sido construido en el lugar ahora era un caos. Entonces, inmediatamente la comisión a cargo de la propiedad hizo construir vestuarios con duchas fuera del club con el propósito de que las víctimas de los naufragios se bañasen antes de entrar.
En la reunión siguiente se produjo una ruptura en la membresía de este club. La mayor parte de los miembros quería terminar con las actividades de salvamento que realizaba el club porque las consideraban desagradables y un obstáculo para la vida social normal del club. Algunos miembros insistieron en que el salvamento era su propósito principal y hasta señalaron que ese lugar todavía se llamaba puesto de salvamento. Pero finalmente perdieron en la votación. Y se les dijo que si querían salvar la vida de todas las clases de personas que naufragaran en esas furiosas aguas, podían comenzar a construir su propio puesto de salvamento costa abajo. Y efectivamente así lo hicieron. A medida que pasaron los años, el nuevo puesto experimentó los mismos cambios que el viejo puesto. La historia continuó repitiéndose y si alguien visita esta misma costa hoy en día, encontrará allí excelentísimos clubes náuticos. Aunque los naufragios continúan con la misma frecuencia, hoy por hoy, la mayor parte de esa gente se ahoga. Esta es la llamativa parábola de Theodore Weddell. Y yo no sé en qué punto de esta parábola usted se dio cuenta de que estábamos hablando de la iglesia. Cuando lo leí por primera vez, solamente me di cuenta que estábamos hablando de la iglesia, cuando se empezaron a quejar de los náufragos sucios dentro del salón. Con esta parábola, el autor nos quiere enseñar algunas cosas que son importantísimas para la vida de la iglesia. Principalmente esta parábola describe un peligro perenne, inminente quizás, dentro de nuestras iglesias. Un miedo desde mi persona para con las iglesias, y es que las iglesias se vuelvan irrelevantes. Usted puede ver ahí en la imagen un refugiado que fue rescatado de un pequeño barco que iba en dirección a España, originario de Marruecos. Estas personas en la costa del desierto de Sahara se suben a pequeños barquitos, sin motor, sin timón, con la esperanza de llegar a una tierra en la que puedan trabajar y alimentar a sus familias. Inmigración, como muchas de las olas inmigratorias que coexisten hoy por hoy en el mundo. Cuando nosotros llegamos a observar estas personas llegando a la costa de España, como iglesia no debería aparecer en nosotros preguntas sobre la legalidad o ilegalidad de estas personas. Lo primero que debería llegar a nuestras mentes es: necesitamos ayudar. La iglesia debería ser ese primer equipo de respuesta a la crisis de las personas. Lamentablemente, yo no sé qué es lo que sucede con la iglesia, que con el tiempo se comienza a enfocar más en la comodidad que en su misión, propósito y responsabilidad. Vamos a observar que, hablando de asesoramiento pastoral, una de las principales cuestiones es estar alineados con la problemática de las personas. Pero para estar alineado de alguna manera a las problemáticas de las personas, tenemos que estar conscientes de las realidades actuales. Y a veces como iglesia vivimos adentro de una burbuja. Sí, hermano, adentro de una burbuja, separados de toda realidad humana. Hemos hasta perdido la capacidad, en algunos casos, de poder dialogar con personas que no van a la iglesia. Tenemos poca facilidad de hablar sin usar lunfardo cristiano, sin hablar de una manera extraña para personas que no conocen a Dios. Por ejemplo,
Si a usted le preguntan en la calle, a alguien que no es cristiano, ¿cómo estás? Y tú le respondes, en victoria, la persona te va a mirar raro y no te va a entender. Hemos perdido como iglesia en muchas ocasiones la capacidad de poder dialogar con la gente. Y no esperar que ya sean cristianos al primer momento que nosotros hablamos. Vivimos alrededor de una generación que está profundamente herida, profundamente lastimada, en muchos sentidos y de muchas maneras. Sus propias vidas, sus propias carencias, infidelidades, sus propios traumas infantiles, violaciones, violencia, robo, inseguridad, hambre, tantas cosas que lastiman el corazón humano, mi hermano. La iglesia no está llamada a estar ajena a esta realidad. La iglesia no está llamada a ignorar esta realidad. Es imposible ser asesores pastorales, consejeros cristianos, eficientes, si cuando observamos a la multitud no sentimos compasión. Cuando Jesús trae esta figura con respecto a las personas que estaban como ovejas sin pastor, esto es, viviendo un caos absoluto, trae una oración en la que dice, pidamos al Señor que mande obreros a su mies. Y cuando hace esta oración implica también obreros que tengan el mismo corazón que Jesús estaba enseñando a que teníamos que tener. Viendo la multitud, sintió compasión. ¿Qué observamos qué sentimos, cuando observamos la multitud? Sabes que lamentablemente muchas veces nos escondemos detrás de argumentos bíblicos para ignorar ignorar el sufrimiento ajeno. Es difícil lidiar con esto. Es muy difícil, claro que lo es. Por eso que muchas iglesias son como los clubes náuticos de esta parábola. Al principio, mi hermano, todo era para salvar personas. Al principio todo se trataba de rescatar personas. Pero con el tiempo, esa misión se fue olvidando. Al principio todo era pasión, todo era un deseo profundo de que Dios sea conocido, un deseo profundo de predicar la palabra, de aconsejar, de abrazar, de orar, de proveer, de amar. Pero con el tiempo hacemos que la bendición de Dios se transforme en realidad de una maldición. Y voy a explicar esto. Lo digo porque a veces Dios nos bendice. Al principio, hermano, no teníamos sillas, no teníamos músicos, no teníamos un predicador que predicara bien, no teníamos templo, no teníamos nada, pero lo que nos faltaba en recursos nos sobraba en pasión, ¿sí o no? Los inicios son fantásticos, pero como Dios es bueno y nos prospera en muchos sentidos, no solamente en lo material, nos bendice. Entonces las obras, hermano, crecen. Dios nos bendice y Dios nos da la posibilidad de comprar banquitos un poquitito más cómodos. Y Dios nos da la posibilidad de que algunos hermanitos fueron a aprender música y ahora no desafinamos tanto. Dios nos bendice y un hermanito, el pastor, el líder, se fueron a estudiar un poquitito, entraron al curso aquí leyendo las escrituras con el brother Phil y empezaron a crecer y ahora predican, ya no predican tanta herejía, ahora predican bonito y nos edifican. Y hacía calor, pero no teníamos aire acondicionado, pero Dios nos bendijo y compramos aire acondicionado. Entonces, hermano, poco a poco fuimos haciendo que nuestra burbuja sea cada vez más cómoda y más cómoda. Y yo no estoy en contra de usar los recursos para bendecir a la iglesia. El gran asunto es cuando yo hago uso de mis bendiciones e ignoro mis responsabilidades. La falta de equilibrio en la iglesia hace con que perdamos nuestra relevancia.
La bendición de Dios en la iglesia no debe servir para separarnos del mundo. La bendición de Dios en la iglesia debe servir para que sirvamos mejor al mundo, para que alcancemos al perdido, para que familias sean restauradas. Si Dios nos está bendiciendo, ¿cuánta de esa bendición monetaria estamos utilizándola para alcanzar nuevas personas? ¿Cuánta de esa bendición monetaria estamos usándola para plantar nuevas obras? ¿Cuánto de esa bendición monetaria estamos usando para enviar misioneros? No está mal la bendición de Dios en nuestra vida. El problema es qué hago con esa bendición. Es igual que el alimento. ¿A quién le gusta comer? Yo ni siquiera necesito escucharlo ni abrirle los micrófonos. Yo sé que a todos les gusta comer. Unas buenas arepas, qué rico, hermano. Unos buenos asados argentinos, qué belleza, qué maravilla. ¿El alimento es malo? No. El problema es que si yo como mucho y hago poco, me vuelvo obeso. El problema no es el alimento. El alimento me nutre, el alimento me da energía. El problema es, ¿qué es lo que yo hago? Si yo no uso esa energía, voy a engordar. Si yo engordo, me voy a enfermar. Si me enfermo, cada vez sirvo para menos, hasta el punto de un día morir. El gran problema de la iglesia es que hemos comido, 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 comido y continuamos comiendo. Y no hay ejercicio en nuestra vida cristiana. No hay predicación, no hay alcance, no hay oración unos por los otros, no hay incomodidad. Entonces, la falta de estos factores hace con que la iglesia se vuelva un club náutico. Y no estamos para nada llamados a ser un club náutico. Esta parábola destaca el hecho de que la única cosa relevante que realmente interesa es la pertinencia de las necesidades profundas de las personas, de los lugares en la vida en los que hay dolor y esperanza, maldición y oración, hambre de significados y sed de relaciones que tengan sentido. Esta parábola nos habla de la importancia de estar alineados con las necesidades profundas de las personas. Y hermano, eso amerita que nosotros tengamos un oído en la sociedad y el otro oído bien conectadito con Dios. Porque tenemos que lidiar con esta intervención. Dios nos llama y ha colocado en nosotros la palabra de la reconciliación, dice Pablo a los Colosenses. Entonces Dios quiere utilizar su iglesia, ustedes, nosotros, para que le anunciemos al mundo que Dios en Jesucristo se ha reconciliado con la humanidad. Y que solo falta que la humanidad entienda esto y desee reconciliarse con Dios, aprovechar esta reconciliación que ya fue hecha en Jesucristo. Entonces, uno de los desafíos en cuanto a asesoramiento pastoral, la consejería cristiana, es que conozcamos las necesidades profundas de las personas. Y esa es una buena pregunta. ¿Conocemos las necesidades profundas de las personas? ¿Sabemos por qué están atravesando nuestros adolescentes? Un tiempito atrás estaba en Río de Janeiro, en Brasil, el año pasado, más puntualmente, y estaba conversando con un compañero de ministerio por allá. Y generalmente en nuestros entrenamientos en Brasil tenemos una sección, ¿no? Un taller que le llamamos, que habla de las plagas de nuestra generación, ¿no? Haciendo alusión a las plagas de Egipto y a los problemas actuales. Entonces, ¿qué es lo que está dañando el pueblo en este tiempo? Y para mi sorpresa, el tema que este amigo mío, psicólogo, consejero cristiano, me dijo que era muy relevante tocar, era la automutilación. Yo no sé si usted sabe lo que es eso. La automutilación es los adolescentes, bueno, cualquier persona que lastima su propio cuerpo, que toma un cuchillo y se corta. No que se corta las venas y se mata, sino que se hace pequeños cortes, se automutila. ¿Sí? Se puede agarrar generalmente, ¿no? En los antebrazos y en las coxas, me sale en portugués el nombre, en las
en los muslos, antebrazos y muslos, generalmente se hacen pequeños cortes y se lastima por varios motivos y varios traumas, y es algo que está creciendo cada vez más entre los adolescentes en Brasil. Un tiempo atrás fue el movimiento de la ballena azul, que desafiaba a los adolescentes a hacer cosas para lastimarse o para exponerse. Y el suicidio adolescente, cada minuto y medio se suicida un adolescente en el mundo. Es importante que como iglesia conozcamos cuáles son los problemas de la sociedad con la cual nosotros estamos trabajando. No debemos estar desconectados. A veces hay una mala interpretación de esto de no contaminarse con el mundo. Yo hablaba en la iglesia hace poco y quizás era un poquito difícil de entender, de que debemos ensuciarnos por Jesús. En este sentido, el movimiento más santo de Jesús fue hacerse hombre. Él nos expresó su santidad al tener misericordia por nosotros y hacerse uno de nosotros, un judío palestino del primer siglo que caminó en esas polvorientas tierras. En ese sentido, Jesús se ensució. Cuando usted desea trabajar en el campo, es imposible que usted trabaje en el campo sin ensuciarse. Yo sé que si alguno de los hermanos trabaja en el campo, sabe de lo que estoy hablando. Es imposible, no, es imposible que usted vaya al tiempo de la cosecha a trabajar en el campo y espere no sudar debajo de ese solazo, y espere no tener mal olor, y espere no ensuciarse con tierra los piececitos. Es imposible. Entonces Dios llama obreros a la mies. Y no debemos esperar de que no nos ensuciemos al trabajar para Dios. Sí, nos vamos a ensuciar, pero no significa que nos vamos a ensuciar de pecado. Simplemente la suciedad del propio trabajo. Te lo pongo de una manera un poquitito más bíblica, si quiere, para ver si lo vamos entendiendo. El pastor tiene olor a oveja. Entonces, si el pastor tiene olor a oveja, si las ovejas conocen la voz del pastor, implica una relación, implica que el pastor no está en su casa, sino que habita en medio de las ovejas para poder cuidarlas. Y eso le trae a él suciedad en los pies, eso le trae a él cansancio, eso le trae a él olor a oveja, porque a veces las ovejas medio torpecitas no saben por dónde andar y el pastor tiene que ir hasta ahí y agarrarlas, levantarlas, abrazarlas, ¿no? Para levantarlas, sujetarlas contra su pecho y llevarlas a donde están el resto de las ovejitas. Y eso deja al pastor impregnado de olor a oveja. De eso es que me refiero. Como iglesia debemos tener un poquitito de olor a oveja. Como iglesia, mi hermano, a veces sí vamos a tener olor a borracho. A veces vamos a tener olor a gente que no se baña ese día. A veces vamos a tener olor a drogadictos. A veces vamos a tener olor a prostitutas. No que seamos prostitutas, no que seamos drogadictos, no que seamos borrachos, sino de que estamos trabajando con gente que no conoce a Dios. Y cómo a Jesús, posiblemente tener un cristianismo coherente y puro, cómo a Jesús se nos va a criticar. ¿Cuál era la principal crítica que los fariseos decían a Jesús? Que él se sentaba a comer con prostitutas y cobradores de impuestos, recuerda. Él se ensuciaba para acercarse a nosotros. Jesús conocía la necesidad de su época. ¿Por qué? Porque se sentaba y hablaba con la samaritana, porque se sentaba y hablaba con la prostituta, se sentaba y hablaba con el cobrador de impuestos, se sentaba y hablaba con el fariseo, se sentaba y hablaba con el judío, se sentaba y conversaba, pasaba tiempo. Es necesario que como iglesia salgamos de nuestra cueva, no para vivir la vida como un montano, pero para poder conversar con las personas y saber qué es lo que les está pasando, cómo podemos ayudarlos. La importancia del asesoramiento pastoral, el cuidado y asesoramiento pastoral contribuye a una renovación continua de la vitalidad de la iglesia al proveer instrumentos para la renovación de las personas, de las relaciones y de los grupos. De esta manera, el asesoramiento es un instrumento para la continua renovación por medio de la reconciliación. ¿Recuerdan, Colosenses? Que ayuda a sanar nuestra alienación de nosotros mismos
de nuestras familias, de otros miembros de la iglesia, de aquellos que están afuera de ella, y esto resulta en una relación viva y creciente con Dios. La importancia del asesoramiento pastoral para Clinneville está basada en que evita ese proceso de la parábola con la que iniciamos la clase de hoy. Evita el hecho de que la iglesia caiga en una alienación, o sea, que caiga en estar enfocados en sí. A mí me asusta, hermanos, y tengo que ser sincero con esto. A mí me asusta cómo a veces como iglesia estamos más preocupados porque el hermanito esté contento que porque las personas conozcan a Cristo. A mí me incomoda la comodidad de la iglesia, fíjese. Me incomoda cuando la iglesia hace tanto tiempo ha perdido la incomodidad y constantemente busca comodidad. Es algo que siempre repito y creo que ya lo he dicho en esta clase. Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad. Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad. ¿Qué significa esto? Que muchas veces cometemos el error de pedirle a Dios que nos dé más comodidad, más comodidad, más comodidad. Malinterpretamos la bendición de Dios en nuestra vida. Creemos que la bendición de Dios en nuestra vida es para comer más, creemos que la bendición de nuestra vida es para tener un sofá más cómodo, una casa más linda, pero la bendición de Dios en nuestra vida es Jesucristo. No hay bendición más grande. Cuando Dios le dice a Abraham en Génesis 12, y a través de ti bendeciré a todas las familias de la tierra, esa bendición no era monetaria, esa bendición no era material, esa bendición no era de recursos, esa bendición es que Dios iba a bendecir todas las familias de la tierra, todos los grupos étnicos, todas las naciones de la tierra, con Jesucristo y en Jesucristo. No hay bendición más grande en nuestras vidas que Jesús. Por eso quítame lo que quieras, pero nunca me quites a Cristo. Esto es muy importante. Esto es determinante en las cuestiones que conversamos al respecto de asesoramiento. Dios quiere bendecir las vidas de los que vamos a aconsejar, pero esas personas no pueden ser aconsejadas si nosotros no nos interesamos por ninguno de sus problemas. Es necesario que exista cierta compasión en nuestro corazón para que aquel que me está hablando, para que aquel que estoy escuchando se sienta amado. Y esto es muy importante. Es necesario, mi hermano, es necesario que el asesoramiento pastoral esté cargado de compasión. Cargado. Esta compasión le va a dar a la iglesia la renovación necesaria. Y este es el punto. Y esta es la tesis principal de este libro. Debemos mantener el corazón alineado al corazón de Dios. Mantener el corazón alineado al corazón de Dios. Desear profundamente que el otro pueda sanar sus heridas. Desear profundamente que el otro pueda realmente reconciliarse con Dios. Desear profundamente que las familias se reconcilien. Desear profundamente que aquello que el diablo ha destruido y pisoteado sea reconstruido y limpio para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. La renovación por medio de la reconciliación es el engranaje principal en una iglesia que se mantiene relevante. Es el engranaje principal de una iglesia vibrante y relevante. No podemos perder de vista esto.
la mejor manera de conseguir esta alineación, esta armonía, es a través de las relaciones interpersonales. El gran problema es que como iglesia hemos retrocedido en nuestra capacidad de hacer amigos. Antes muchas veces teníamos más capacidad de hacer amigos que ahora. Y tenemos algunas cuestiones de malas interpretaciones y creemos que se es más espiritual por estar apartado del mundo. Como ya les mencioné, el movimiento más espiritual de Jesús fue que se acercó a nosotros. No tenemos que tener miedo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tenemos que tener la capacidad. Y no me estoy refiriendo a andar emborrachado y andar de fiesta, pero me estoy refiriendo a poder ser amigo de aquel que no camina con Cristo. Tenemos que tener la capacidad de dialogar. El cuidado y asesoramiento pastoral puede ser un instrumento de sanidad y de crecimiento, que nos ayude a desarrollar lo que es más difícil de lograr en estos tiempos, y esto es relaciones profundas. Las personas están sedientas, mis hermanos, sedientas de relaciones genuinas y relaciones profundas. Las relaciones interpersonales son una respuesta más que necesaria, más que coherente, más que relevante para nuestros tiempos. Yo no sé usted, pero yo creo que usted ya está viendo que nosotros estamos yendo en una dirección a la cual quizás no es la tradicional. No estamos hablando, antes de hablar de esa consejería tradicional, no estamos hablando de ese tiempo en el que usted está sentado conversando con una persona y dando un consejo, en el que usted tiene que considerar las diferencias entre consejería directa e indirecta, que vamos a hablarlo, que usted tiene que considerar las cuestiones morales de si es una mujer que se va a aconsejar con usted y usted es un hombre, intente que su esposa esté presente, intente que una hermana esté presente, hágalo en un lugar donde sea visible por todos, bla, 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 bla. Antes de hablar de todas esas técnicas, tecnicismos, métodos y maneras, es necesario que recordemos cuestiones básicas que a la iglesia se le ha olvidado. Primera y principal, de que la manera de ser relevante es escuchar y conocer las necesidades de las personas que nos rodean. Y como resultado de eso, de que la única manera y más eficiente forma que podemos hacer esto es a través de las relaciones interpersonales. El propio Jesucristo nos enseña a ser agradable con las personas, a ser amigos de las personas. Porque para que Jesucristo transite de una vida a otra es necesario un puente, y ese puente es relaciones genuinas y profundas. Es un desafío para nuestros tiempos, pero al mismo tiempo que es un desafío para nuestros tiempos, es una gran oportunidad. ¿Por qué digo esto? Porque en una sociedad carente de relaciones profundas y genuinas, al momento que usted presenta realmente un interés genuino por el otro va a beber de esa propuesta como un sediento explorador del desierto que hace días camina y no tomó agua en todo ese tiempo. Al momento que las personas pueden ver en nosotros un interés genuino en sus necesidades, van a entender que Jesucristo se interesa por ellos. Y ese es el gran asunto, mi hermano. A veces ignoramos y queremos intencionalmente ignorar las necesidades de las personas. Y las personas se dan cuenta de esto. Se dan cuenta de que no nos interesan sus historias, se dan cuenta que no nos interesan sus heridas, se dan cuenta que no nos interesan sus dolores, y al momento que se dan cuenta de que nada de lo que les pasa a nosotros nos interesa, simplemente nos interesan en nosotros también. Y es necesario que ellos se interesen en nosotros. ¿Por qué? Porque en nosotros está Jesucristo y Jesucristo quiere restaurar sus vidas. Y hablando de Jesucristo, hablemos un poquitito del poder sanador de Jesús. Cuando la gente tocaba a Jesús en vida, experimentaba en él el poder sanador que proviene de abrirse a uno mismo, a otros, a la naturaleza y a Dios. Se encontraba con una persona cuya vida era un canal profundo por el cual fluía de manera libre y completa la fuente de toda sanidad y crecimiento, el amable Espíritu de Dios. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es,
Cuando las personas se acercan a nosotros, ¿experimentan lo mismo? ¿O hay un ruido que interfiere? Ruido que proviene de una vida atormentada. ¿Ofrecemos más sanidad o más heridas? Para aplicar una correcta asesoría pastoral debemos estar en constante renovación. Es insuficiente con conocer las técnicas, como les decía. Nuestros corazones deben estar alineados con el corazón de Dios, con el corazón de Jesús. Debemos hacernos un par de preguntas en esta sección. Jesús ofrecía un lugar seguro. Las personas que se acercaban a Jesús experimentaban sanidad. ¿Estamos ofreciendo un lugar seguro a las personas que se acercan a nosotros? ¿Un lugar libre de juzgamientos? ¿Qué es lo que experimentan las personas cuando se acercan? ¿Sanidad o heridas? Para aplicar una asesoría pastoral correcta, mis hermanos, debemos estar en constante renovación. Debemos recordar que el consejero cristiano debe, entre otras cosas, ser aconsejado y, entre otras cosas, ser una persona sana. Entonces, cuando hablamos de consejería cristiana, enfrentamos un desafío extra, que es que debemos cuidar de nuestra vida interior. Es insuficiente con simplemente conocer las técnicas, hermano. Insuficiente. Es necesario que nos ocupemos de nuestros problemas. Y eso nos lleva a mirarnos a nosotros mismos. Y yo quería invitarte en este día a que mires tu propia vida y veas en qué punto estás. Que dejes de ignorar tus propios problemas, ¿ok? Tus heridas, tus rencores, tus dolores, tus penas. No necesitas ignorarlos. No necesitas ignorarlos y que desaparezcan. Necesitas enfrentarlos. Necesitas pedirle ayuda y sabiduría a Dios. Necesitas pedirle sanidad a Dios. Necesitas acercarte a un consejero cristiano que también te ayude. ¿Saben qué? Uno de los grandes problemas que también vivimos en esta época es el suicidio pastoral. Lo he visto en Brasil, lo veo aquí en Estados Unidos. Y eso es el resultado de personas, de pastores que creen que no necesitan ayuda para nada, que por el hecho de ser pastores ya no necesitan consejería, no necesitan oración. Y esas personas van cargando tanto peso que ese peso los supera y los hace explotar, al punto tal de considerar el suicidio. Y algunos de ellos practicarlo, lamentablemente. Esto es una gran tristeza, porque supuestamente el mundo debe encontrar en nosotros una solución, una respuesta. Y muchas veces nosotros no la tenemos. Muchas veces nosotros no contamos con esa respuesta. ¿Y sabe qué? Está bien. Está bien no estar bien. Está bien que tengamos problemas. La Biblia no dice que somos seres perfectos. La Biblia dice que somos imperfectos, pecadores. Y por cuanto pecadores, destituidos de la gloria de Dios. ¿Saben qué? Uno de nuestros grandes problemas es reconocer de que tenemos problemas. Una de nuestras grandes dificultades es poder aceptar de que no somos perfectos. Y esto es bíblico, hermano. Pablo decía, si hay algo de lo que me glorío es de mi debilidad, porque en mi debilidad el poder de Dios se perfecciona. Esto es, al aceptar mi debilidad, Dios me completa. Y muchas veces me completa y me ayuda usando a mi hermano. Y esto se mete con algo que nos toca de lleno, y es el orgullo. El consejero cristiano debe ser humilde, no orgulloso, por muchos motivos. Uno de ellos porque el consejero cristiano debe ser sano, entonces para la sanidad debe tener la humildad necesaria como para buscar ayuda. Entre otras cosas, también el consejero cristiano debe ser humilde porque no debe tener todas las respuestas. A veces
cometemos el error de creer que tenemos que tener todas las respuestas. A veces está bien decir no sé. A veces está bien decir no puedo. A veces está bien decir me duele. Esa sinceridad y esa humildad nos va a llevar a ser mejores consejeros. Debemos estar en constante renovación. Ahora, vivimos un momento especial para la consejería cristiana, mis hermanos. Después de la Segunda Guerra Mundial ha aflorado el interés por la terapia, por la consejería. En cada periodo de la historia y en cada nuevo ambiente, la Iglesia debe encontrar formas renovadas de encarar las necesidades de personas con problemas, nuevos canales para su ministerio de consolación, sanidad y crecimiento, coherentes con este tiempo. Solo así puede permanecer relevante la Iglesia para las profundas necesidades de la gente. Este interés por la consejería ha experimentado un renacimiento últimamente. El desafío para nosotros en este contexto llega en encontrar un equilibrio, un nivel de identidad y madurez más profundo en varias áreas, entre ellas nuestras raíces teológicas, nuestras metodologías y el descubrimiento del poder de la consejería para esta generación atribulada. En este proceso no podemos ignorar ni la herencia ni el avance, ni la herencia de la terapia humana, ni el avance de la terapia humana. Y aquí quiero hablar de un cisma, de una separación que hicimos entre la terapia secular y la terapia cristiana. Hay muchas cosas que debemos entender al respecto. Una de ellas es que nosotros no somos ni psicólogos ni psiquiatras, somos consejeros cristianos. No podemos ignorar la importancia de la psicología y de la psiquiatría. Así como cuando nos duele algo en el cuerpo vamos al médico, así como cuando hay algo mal en nuestro cerebro vamos al psicólogo, así como cuando vamos a la iglesia en busca de restauración espiritual. El gran asunto, y yo estoy totalmente de acuerdo, es que muchas veces esa restauración espiritual restaura lo físico y restaura lo emocional. Sí y amén, lo creo. Pero muchas veces, aún después de la restauración espiritual, quedan cuestiones de trauma que deben ser atendidos. Y muchas veces muchas veces la consejería cristiana, bíblica, de iglesia, es suficiente. Pero en otras ocasiones es necesario la intervención de psicólogo. En otras ocasiones es necesaria la intervención de psiquiatra. Muchas veces un veterano de guerra sufre de lo que se llama estrés postraumático. Y sí, en ocasiones la ayuda espiritual es suficiente, pero en la mayoría de los casos es necesaria la ayuda de un psiquiatra, porque estas personas sufren de depresión profunda, intentos de suicidio y tanta cosa. Somos cercanos a un trabajo con veteranos aquí en el sur de California y podemos escuchar sus testimonios como ya algunos han intentado suicidio, porque no pueden superar los traumas que han vivido en la guerra, de estar en batalla y ver a su amigo a su derecha explotar por los aires, el otro perder sus piernas, haber perdido sus propios brazos, tener el 70% de su cuerpo quemado, y no poder dormir por las noches y vivir ansiedad constante, depresión profunda. Y muchos de ellos tienen regresiones con Dios, pero hay algo dentro de ellos que tiene que ser tratado, que muchas veces es suficiente con la consejería cristiana, pero en otras no. ¿Qué les quiero decir con esto? Que debemos conocer los límites de nuestro consejo. Debemos entender que llega al punto en el que somos insuficientes y es necesario otro tipo de terapia. En mi contexto, aquí en Estados Unidos, si yo no reconozco mi límite,
Y por ejemplo, aconsejando a un adolescente, que es un caso real que sucedió algunos años aquí en Estados Unidos, si una familia me trae a su adolescente y me dice, pastor, por favor, aconsejelo, está deprimido. Y si yo en el progreso de mis conversaciones, consejería con él, me doy cuenta de que sufre de una profunda depresión y este muchacho termina suicidándose, yo puedo ir preso por negligencia. Porque yo en algún punto de mi consejería me di cuenta de que en realidad lo que necesitaba era de un psicólogo o de un psiquiatra. Y yo eh, eh, ignoré esas alertas e intenté hacerlo solito. Entonces, yo puedo tener grandes problemas por eso. Yo puedo meter a mi iglesia en grandes problemas por eso. Y yo sé que cada realidad es diferente. Pero yo no estoy hablando aquí desde las leyes, hermano. Estoy hablando de las vidas. Este jovencito, este adolescente, se quitó la vida. Y estuvo dentro de una iglesia. Y participó de servicios, y participó de oraciones, y participó de consejería. Pero hacía falta una contención mayor. Debemos reconocer y conocer nuestros límites. Y aquí es donde entra también un poquitito el orgullo. Hey, yo no soy suficiente para aconsejar, yo no soy suficiente para evitar el suicidio, y ahí entran los problemas teológicos para nosotros también. Dios no es suficiente, claro que Dios es suficiente, mi hermano, pero no es un defecto de Dios, un defecto nuestro, de que a veces no entendemos, de que a veces necesitamos otros consejos, de que a veces necesitamos otras maneras, de que a veces nuestro cuerpo fue dañado y necesitamos de otras cositas que nos ayuden, hasta poder entender a Dios plenamente. Cuando entiendo a Dios plenamente, claro, ahí sí, soy libre. Pero eso es un proceso al cual nosotros llamamos discipulado. Las personas no están listas solamente por aceptar a Jesucristo, necesitan ser asesoradas y acompañadas en un caminar cristiano que los lleve a crecer. Y en este caminar cristiano, tanto para ellos como para nosotros, uno de los grandes problemas es el orgullo. Uno de nuestros grandes desafíos es que las personas muchas veces piensan que no necesitan cambiar. La tendencia general es querer cambiar al otro. Y ella quiso cambiar a su esposa, ¿eh? Y no cambiar uno mismo. Ya lo decía León Tolstoy. Todos quieren cambiar al mundo, pero nadie quiere cambiarse a sí mismo. Algo muy importante que debemos entender en cuanto a consejería es que nosotros no podemos cambiar a nadie. El único que cambia a las personas es Dios. Nosotros solo podemos acompañar a aquellos que quieren ser acompañados y amar a todos y estar listos para cuando tengamos esa oportunidad de la que estamos hablando, de bendecir a quienes nos rodean. Por lo demás, debemos dejar el orgullo de lado y cambiar lo único que podemos controlar, y esto es nuestra propia vida. Tu testimonio, como resultado de ese cambio de vida, hará con que las personas busquen tu consejo. Y recuerda que los consejos no son dados, los consejos son solicitados. Entonces, debemos enfocarnos más en cambiar nuestra vida. Debemos enfocarnos más en buscar esta renovación diaria en el Señor Jesucristo. Conocer nuestros límites y entender que lo único que podemos controlar es nuestra persona. Ahora, quisiera hablarle en estos últimos minutos al respecto de la diferencia entre consejería directa y consejería indirecta. Esto es simplemente un vistazo técnico a la consejería, porque básicamente esta primera clase de consejería está enfocada en nuestra relevancia con las personas, ¿sí? Esta compasión que debemos tener para el sufrimiento de quienes nos rodean. Pero al momento de la consejería, debemos entender la diferencia entre consejería directa y consejería indirecta. Perdón. A la hora de aconsejar debemos conocer esta diferencia básica. El consejo directo es el que se dice exactamente, es en el que se dice exactamente lo que la persona debe hacer. Esto es, alguien viene a pedir consejo y dice, hermano, necesito consejo con esto. La consejería directa es la que tú le dices exactamente lo que esta persona tiene que hacer. Por ejemplo, no. Si, por ejemplo, viene una persona y te dice, tengo problema con mi hijo, me acabo de pelear con él. Él hizo esto mal
y yo me enojé mucho, pero antes de responder, vine aquí, pastor, a hablar con usted. ¿Qué debo hacer? La consejería directa sería lo siguiente, decir, ok, tú vuelves a tu casa ahora y abrazas a tu hijo. Y le dices, hijo, te amo, no estoy contento con lo que hiciste, seguramente va a haber consecuencias por lo que hiciste, pero quiero que sepas que yo te amo. No importa qué es lo que hagas, yo sigo amándote. Y dile que se vaya a dormir y que mañana habla, cuando se te pase el enojo y baje la temperatura. Y es un excelente consejo, ¿sí o no? Claro. Es un consejo que levanta el amor, es un consejo que a pesar de levantar el amor también dice esto va a tener consecuencias, es un consejo que no es violento, es un consejo que prioriza y nutre las relaciones y la reconciliación. Es un consejo directo. Dice exactamente a la persona lo que tiene que hacer. Esto es un consejo directo. Por otro lado, existe lo que se llama el consejo indirecto. Este consejo ayuda a las personas en base a preguntas a encontrar salidas por sus propios medios. Entonces, usando el mismo ejemplo, el consejo indirecto sería preguntar y decir, bueno, tú estás enojado con tu hijo, pero ¿qué es lo que tú crees que se debería hacer? Y quizás la persona te va a decir, bueno, basado en mi experiencia, yo volvería a mi casa y le daría varios golpes para que aprenda que no lo vuelva a hacer. Entonces ahí usted puede hacer otras preguntas y decirle, ok, ¿y tú crees que Jesucristo haría eso en ese caso? Y si quizás este hermano dice, sí, yo creo que Jesús lo golpearía, tú le podrías decir, bueno, dime basado en qué de la Biblia tú me dices eso. Y la cuestión es que a base de preguntas, tú llevas a que la persona entienda la mejor salida para eso. ¿Sí? Yo sé que la consejería directa es tentadora, porque es rápida. ¿Eh? Dice, ve y haz esto. Pero la consejería directa está comprobado de que tiene mejores resultados. Obviamente, constantemente hacemos uso de los dos métodos. Y como tenemos una tendencia a cambiar las personas y controlarlas, a veces hacemos más uso de una consejería directa. Yo no sé si usted ahora está pudiendo reflexionar en la consejería que usted ha hecho en el pasado, pero realmente a veces hacemos más uso de la consejería directa, ¿verdad? Pareciera que es más fácil, más rápido, pero recuerde que la cuestión toda con la consejería no es solamente dar consejos, sino orientar. Y el orientar trae crecimiento. Entonces, el asunto todo con la consejería no es simplemente que la persona pueda ir solucionando sus problemas, sino que la persona pueda crecer al punto tal de no necesitar de otro para solucionar sus problemas. Y esto puede sonar a independencia, pero esto es dependencia, crecimiento, discipulado. Al punto que la persona puede crecer y a entender los pasos a seguir sin necesidad de ir a buscar el consejo. Busca consejo por otras cosas, pero no por las mismas cosas. Esto es crecimiento, nuevas preguntas, nuevos desafíos. Está comprobado que el aconsejar indirecto trae mejores resultados, porque la persona no solamente recibe un paso a paso de lo que tiene que hacer, sino que ahora también está entendiendo los caminos para tomar buenas decisiones. En todo de esto debemos recordar que ya mencionamos, no somos ni psicólogos ni psiquiatras, solo somos ministros que con la ayuda del Señor queremos orientar a otros hermanos para que disfruten de una vida plena y llena de propósito. Esta es la finalidad de la iglesia, la finalidad del discipulado, no que las personas dependan de nosotros. Oh, yo necesito el consejo de mi pastor. Pastor, dame consejo toda la vida. Hermano, al principio está bien, pero 47 años necesitando siempre el consejo del pastor. 47 años siempre necesitando de la oración del pastor. No, al principio sí, pastor, deme consejo. Yo ore por mí, pero con el tiempo yo necesito aprender a andar por mis propias piernas. Necesito aprender a buscar, a orar por mí mismo. Necesito no solamente buscar consejos, sino ahora también dar consejos. Necesito avanzar, no preocuparme por las mismas cosas, preocuparme por otras cosas, tener nuevas preguntas, buscar nuevos consejos. Y claro, siempre conversar con las personas, pero desarrollar mi capacidad de tomar buenas decisiones.
porque Jesucristo en mí ha restaurado lo que había sido destruido. Esa es la finalidad, hermanos, que podamos juntos crecer y aumentar nuestra ética cristiana. Entonces, tener una filosofía moral más bíblica, entender lo correcto e incorrectamente bíblicamente. Y esto nos va a llevar a tomar decisiones más bíblicas, más inteligentes. Amén. Bien, antes de entrar en un tiempo de preguntas, ya ha pasado una hora de clase, yo quisiera orientarlo con respecto a la tarea. Esta es la tarea para la próxima semana. Deseo que realice un escrito respondiendo a esta pregunta. ¿Cuál es el mayor desafío de la consejería bíblica hoy? Usando todo lo que hablamos en clase, puedo usar la parábola de Theodor Wedel al respecto de el puesto de salvamento, puede hablar al respecto de el orgullo, puede hablar al respecto de la restauración, la reconciliación, de la compasión, puede mencionar versículos bíblicos, pero yo quisiera que usted dé un vistazo a su realidad. Si usted vive en Venezuela, observe Venezuela; si usted vive en Paraguay, observe Paraguay; si usted vive en Honduras, observe Honduras; si usted vive en Estados Unidos, observe Estados Unidos, observe su gente, su iglesia, y con todo esto en mente, respóndame esta pregunta. Escriba ahí: ¿cuál es el mayor desafío de la consejería bíblica hoy? Y respóndalo utilizando su propio contexto, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sufriendo su gente? ¿Cuál es el desafío que esto representa? Hábleme un poquitito ahí de su realidad. Amén. Bueno, voy a dejar esa ficha abierta ahí para que usted pueda observar la tarea, pueda anotarla y no se me olvide. Usted no se olvide, yo no me voy a olvidar, pero que no se olvide de las tareas. Y voy a abrir el tiempo que siempre abrimos de preguntas, hermanos. Hoy tenemos un poquitito más, 25 minutos de preguntas. Como siempre lo hacemos, usted levanta su mano, yo abro su micrófono y usted hace el comentario o la pregunta. Como siempre les pido, ¿verdad? Que el comentario sea con respecto a esta clase y la pregunta sea con respecto a esta clase, para que estemos en tema y podamos disipar dudas y demás. Amén. Como dice varios profesores, ¿verdad? Si usted no tiene ninguna pregunta, o no entendió nada, o lo entendió todo. Pero si usted tiene una pregunta, hermano, siéntase en confianza de levantar su manito y yo le voy a abrir el micrófono. Ok. A ver, ¿quién levantó la mano primero? Ok. Creo que fue usted, hermano. Eliezer. Le voy a abrir aquí el micrófono, ¿ok? Amén, hermano. Díganos. Bendiciones, hermano Alex, ¿cómo estás? Bien, bien. Dios lo bendiga. Y estoy con mi esposa y nuestra niña. Amén. Eh, Disculpe, hace como media hora perdimos la conexión y nos conectamos justamente cuando estaba hablando acerca de los dos tipos de consejería. Sí. Entonces, no sé si usted habló algo antes con respecto a eso, porque nos habíamos quedado luego que usted habló acerca de la parábola. Ujú. Y yo estaba dando unas ciertas explicaciones con respecto a cómo debe comportarse la iglesia, pues prácticamente el día Ujú. de hoy. Sí. Entonces, bueno, mi pregunta es si hubo algo, pues alguna información que nos saltamos, Oh, porque caímos justo cuando estaba hablando acerca de la consejería directa y la indirecta. bueno, bastante información. Bueno, porque claro, el, la parábola fue la introducción a la clase y consejería directa e indirecta fue el cierre. Se perdió, pero ahí lo tiene en el video, lo va a poder ver en el video. Ok, Pero hermano. básicamente cuando yo hablé de consejería directa e indirecta fue el único tecnicismo que di hoy en clase, porque la mayoría de la clase se basó en tratar de entender la necesidad de tener relevancia, esto es, de poder escuchar. La única manera de ayudar es escuchar.
Si yo no escucho, no sé qué ayudar. Es como estas preguntas, ¿verdad? ¿Qué quieres que te haga? O sea, por más de que sea obvio, el paralítico quería caminar, necesitamos escuchar. ¿De qué se trata tu necesidad? Si tienes sed, te doy agua. Lo puedo identificar. Pero si tienes hambre, no te doy agua, te doy comida. Pero si en realidad no tienes ni hambre ni sed, lo que tienes es frío, te doy una cobija. Entonces yo necesito preguntar, escuchar, para poder saber cómo voy a ayudar. Y esto también me trae a tona algo que hablamos en ese espacio que se perdió mi hermano, que es la capacidad de desarrollar relaciones interpersonales saludables, la capacidad de hacerme amigo de esa persona que no está en la iglesia, ¿sí? De conocer mi sociedad y saber qué es lo que ellos están necesitando, ¿no? Mi barrio, mi gente, cuáles son los padecimientos, fuera de que, como la mayoría de los profetas, ¿no? ¿Verdad? Nosotros estamos inseridos en las mismas realidades y estamos sufriendo los mismos problemas, ¿no? Generalmente. Pero a veces, en ocasiones, la iglesia se torna como un club náutico, ¿no? Como la parábola de inicio de clase, y estamos totalmente separados, ¿no? Pero espero que no sea nuestra realidad. Amén, mi hermano. No sé si le responde su... Sí, sí, claro. De hecho, eso llama mucho mi atención acerca de las relaciones interpersonales y, como usted lo dice, no solamente con los de afuera, porque hasta en la misma iglesia existe esa falta de relaciones interpersonales debido a que a veces no nos relacionamos entre nosotros mismos y a veces Exacto. desconocemos las circunstancias o las situaciones que rodean a un hermano o una hermana. De hecho, parece algo tonto, ¿no? Pero si nosotros nos acercamos a los hermanos y vamos más allá del saludo y le preguntamos un poco más de su vida, tal vez ellos tengan la confianza de querer hablar con nosotros acerca de algo que les esté pasando. De hecho, Exacto. pude jugar eso en estos días, unos hermanos que me puse a hablar con él, a preguntarles cosas sencillas, ¿no? De su vida y eso dio pie a que él buscara algún tipo de consejo, pues, hacia mi persona. Entonces, eso me sorprendió mucho que a veces en la iglesia, aunque parece que todo marcha bien, falta pues que todos estemos pendientes los unos de los otros. Claro, claro que sí, claro que sí. Y lamentablemente en mi opinión, ¿verdad? Hemos llegado a tener relaciones demasiado superficiales adentro de la iglesia. Quizás por esta inclinación a creer que debemos estar siempre bien, hemos escondido todos nuestros problemas y lo que se esconde no recibe ayuda. Eso es una base para mí en cuanto a consejería. Si yo escondo mi problema, cierro la posibilidad de que Dios me ayude, cierro la posibilidad de que mi hermano me ayude. A veces simplemente por decir, no, estoy pasando por este problema, el hermano ni siquiera me tiene que dar un gran consejo, sino decirme, yo te entiendo, vamos a orar juntos. Eso nomás, ¿no? Ya nos hace más humanos, más cercanos, más amigos, más cristianos y permite el actuar de Dios en nuestras vidas, ¿no? Muchas gracias por traer a flote esto, ¿no? Amén, hermano, bendiciones. Amén, bendiciones. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por el aporte. Totalmente de acuerdo, mi hermano. Hermano Carlos, díganos. Dios lo bendiga. Sí, lo voy a preguntar. ¿Aló? ¿Aló, aló, hermanos? No lo escucho muy bien. No, yo quería hacer la pregunta, pero no, eso más bien es como que... Hermano Carlos, lo estamos escuchando. Bueno, no, sí, está bien. Bendiga, hermano. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Diga. Dios les Bendiga, bendiga. ¿cómo estás? Saludos, hermano, saludos. Bendiciones, ¿cómo están? Me Díganos. alegra la clase de hoy, hermano. Justamente estamos hablando de eso, de la sabiduría y de la consejería. Cayó como anillo al dedo. Hola, hermano Juan, Dios les bendiga. Bendiciones, bro. Es el hermano Manuel por acá, compartiendo con mis hermanos aquí, el pastor Carlos. Hermano, una pregunta, hablando de consejería, usted acaba de decir que lo que no se expresa no tiene respuesta.
O sea, muy parecido a lo que usted dijo. Ok, hay un caso aquí en una de las iglesias conservadoras, o sea, no me gusta decir, que una muchacha joven le pidió consejos sobre una situación que tenía en su matrimonio al pastor. Sí. Y resulta y acontece que yo estoy en un momento así, aprovechando la oportunidad y estaba predicando ahí en la tienda Traqui, aquí en Venezuela, en el Tigre. Estaba predicando a Cristo y la mamá de la muchacha se me quedaba mirando de una forma así como agresiva, ¿no? Pero cuando yo salgo de la tienda, ella se me acerca, va, el Pastor Juan, y me dice, qué raro, porque todos ustedes son unos falsos. Y yo le digo, bueno, pero no sé por qué te lo dice, porque no, ¿a qué se refiere? Bueno, la situación es que la hija estaba pidiéndole consejería al pastor de X iglesia. Resulta y pasa que era un consejo sobre el matrimonio, que estaba mal. Pues Sí. resulta y pasa que el hombre terminó destruyendo el matrimonio de él primeramente y también el de la muchacha bueno, y eso trajo consecuencias en la familia. La pregunta es la siguiente: ¿cómo pudiéramos nosotros, los que piden consejos a los pastores, la falta de preparación del pastor puede influir ahí, Pastor Juan? Claro, déjeme ver si entendí bien la situación. Esta muchacha buscó consejo en el pastor y el pastor terminó teniendo una relación con esta muchacha y tanto el matrimonio del pastor como el matrimonio de la muchacha se terminaron de estropear, ¿verdad? ¿Es esto? Eso es correcto. Él aprovechó la oportunidad y acabó incluso eso influyó en la familia, los hijos. Es un desastre total. El que pagó solamente le dije que buscara al Señor y que Cristo pudiera, o sea, que pudiera confiar en el Señor. Y bueno, hasta donde pude decirle. Claro, absolutamente la falta de nosotros como ministros puede afectar en esto. Tanto que viene como anillo al dedo el argumento principal de por qué esta clase de ética se da junto con consejería, porque si usted está prestando atención, usted ya se dio cuenta de que en consejería el problema fue ético, ¿verdad? Fue una falta de ética del pastor en cuanto a consejería, en muchas cosas, ¿no? Como yo decía en un momento, al inicio de la clase, hay cosas básicas en consejería, como por ejemplo, si voy a aconsejar a una mujer, no lo hago a solas. Pido la presencia de mi esposa en esa consejería. Y eso es algo que mi propia esposa a mí siempre me lo recuerda, ¿no? Si ella ya está siempre ahí, ¿no? Si ve que hay una mujer que busca mi consejo, ella siempre está ahí, dice, no por metida, no por celosa, sino porque hay muchas cuestiones y muchos asuntos éticos. No solamente el hecho de que el pastor caiga sexualmente con la hermana que viene a pedir consejo. Fuera de que eso suceda, la apariencia de maldad. Si es el caso extremo es caer en el pecado sexual, ¿verdad? De inmoralidad sexual. Pero el caso más leve es que parezca que es inmoralidad sexual aunque no existiera. No sé si me explico. Guardar el testimonio, ¿sí? Entonces, si nosotros guardamos el testimonio, ni siquiera vamos a llegar a la inmoralidad sexual. Pero esto es un asunto de ética. Claro que sí, mi hermano. El problema es la falta de preparación de muchos de nosotros. Por eso la importancia de estudiar, la importancia de leer el libro, la importancia de hacer la tarea, la importancia de participar de las clases, porque nosotros vamos observando, evitando los problemas, porque fíjese cuán simple y cuán básico, ¿no? A mí en el seminario me lo han repetido infinidad de veces, ¿no? Y hay una cancioncita en Argentina para que nos reímos, ¿no? Los nenes con las nenas, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, ¿no? Que nos recuerda muchísimas cosas. Cuando yo voy a orar por otro, ¿verdad? En la iglesia, voy a imponer manos, hombre con hombre, mujer con mujer, cómo manejo eso, de qué manera oro, qué tan cerca estoy, todo son cuestiones éticas. Voy a aconsejar, aconsejo a la hermanita a solas en mi oficina, lo hago en la iglesia para que todos vean. Mi oficina, por ejemplo, tiene vidrio, puede verse desde fuera, tiene traba, puedo trabar desde dentro. Son detalles, hermanos, que en realidad son resultado de nuestra ética, que es lo que yo considero correcto y que es lo que yo considero incorrecto, ¿verdad? Del bicho para tomar la foto. Bueno, una gran respuesta, hermano. ¿Me escucha, hermano Juan? Sí, 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 claro. Una gran respuesta. Le doy gracias a Dios por eso, porque gracias a Dios porque estamos aprendiendo y quiero seguir aprendiendo igual que mis compañeros.
Eso sucedió aquí realmente, hermano, y eso, bueno, esa señora, eso fue tremendo. Yo sé. Y de verdad que me llevó a la reflexión, me acordé de esa situación, y ahora con su explicación entiendo por qué esa señora se podía sentir mal cuando una persona que yo en ese momento estaba simplemente diciéndole que era lo necesario en Venezuela, que necesitaba ahorita el venezolano, la presencia de Cristo en nuestro corazón. Y bueno, esa persona se sintió tremendamente ofendida por eso. Entonces le explicó el porqué. Y ahora que de verdad que cuando no aprendemos, como no nos preparamos éticamente, nosotros no podemos enfrentar una consejería con una mujer sola. Me decía aquí el hermano Jonathan que es tremendo, porque es bueno que esté la esposa de uno ahí presente, porque esto se presta para muchas cosas. Claro, mi hermano. ¿Y qué es lo que nos tienen que decir que nuestras esposas no pueden escuchar? Entonces, si se insiste en que sea sola con nosotros, ya podemos ver que hay algo que no cuadra, ¿verdad, hermano? Porque siempre la cuestión, estamos hablando de sexualidad, ¿verdad? Siempre la cuestión sexual es de a dos, a menos que sea un abuso contra la voluntad de la aconsejada, es una cuestión de a dos, o sea, el error fue del pastor y el error fue de la chica. Pero obviamente, ¿no? A quien tiene más conocimiento, más se le demanda. Entonces, obviamente, en esa situación se le demanda más al pastor, porque no debería haber hecho eso, ¿verdad? Correcto. Así que, y otra cosita, dicho sea de paso, muchas veces vamos a pasar por esas situaciones como la que me menciona mi hermano, porque lamentablemente, como bien mencionábamos en las clases, a veces las personas cuando se acercan a nosotros encuentran más heridas que sanidad. Esto es, el lugar que tendría que ser un hospital, como la iglesia, termina siendo un campo de batalla, ¿verdad? Justamente por todas estas cuestiones, porque nuestra ética no es correcta y en vez de sanar a la gente como Jesucristo lo hacía, las herimos. Y esto es muy real, sucede muchísimo, de que las personas tienen malas experiencias en la iglesia y nos va a pasar muchas ocasiones que cuando predicamos el evangelio, la gente nos va a mirar y nos va a decir, ustedes son unos hipócritas. Y a veces vamos a sentir esto, yo no te hice nada, porque realmente usted no lo hizo nada. Y a usted, esa mujer no lo conocía, pero lamentablemente ellos no ven diferencia. Somos evangélicos y para ellos son todos los evangélicos iguales. ¿Cuándo cambia eso? Cuando a través de las relaciones, cuando a través del testimonio podemos cambiar sus experiencias, de malas experiencias a buenas experiencias. Porque yo no puedo demandar que ellos conozcan a Jesucristo antes de ser un buen testigo de Jesucristo, antes de expresar a Jesucristo correctamente, ¿verdad? Ellos primero van a conocer a Jesucristo a través de nuestras vidas. Y si las experiencias que tuvieron con cristianos han sido malas, ellos ven en Cristo a alguien malo. El Señor nos llama a sanar esas experiencias para que las personas se puedan realmente reconciliar con Dios. Ven, hermano, Abednego por aquí. Hermano Abednego, ¿cómo le va? Bien, mi hermano, agradecido por la clase, porque justamente estábamos tocando ese tema de consejería con los jóvenes, mi hermano Jonathan, cuando estábamos en esa etapa de los jóvenes, que teníamos 20 años, ya tenemos ya casi. Bueno, mi hermano, no se dice la edad, hermano, está prohibido. Mira, hermano, agradecido por la clase, y una de las cosas que yo he visto en muchos ministros, ¿no? Es que utilizan mucho, en la consejería utilizan mucho la lógica y el razonamiento propio, su propia sabiduría, y no utilizan la consejería bíblica, no buscan el conocimiento de Dios y con la consejería bíblica y la sabiduría de parte de Dios, pues, a través de la palabra del Señor. Es una de las cosas que he observado durante años en los ministros. Claro, totalmente. Por eso que hablábamos de que la conexión entre ética bíblica y consejería bíblica, ¿verdad? Que yo realmente voy a aconsejar de aquello de lo que estoy lleno y necesito estar lleno de la palabra de Dios. Mi consejo no tiene que ser novelero, mi consejo no tiene que ser de mi propia sabiduría, mi consejo no tiene que ser positivo ni políticamente correcto. Mi consejo tiene que ser bíblicamente correcto. Y en cuanto más bíblico es nuestro consejo, ¿verdad? Mejores serán los resultados. Por eso que yo siempre digo, debemos confiar en la palabra de Dios. Esa es la palabra que restaura. Así es, hermano. Amén, mis hermanos. Aquí le habla Jonathan Navarro.
Hermano Jonathan, ¿cómo estás? Bien, hermano. Agradecidos con la clase. Realmente, como todos hemos concordado, una clase excelente, muy bien dada. Y bueno, en lo que estábamos hablando, hermano, creo que el desafío es hacia nosotros, hacia el consejero. Sí. Una de las cosas, como usted lo está diciendo, es estar lleno de Dios. Ujú. Creo que el trabajo del consejero es llevar a la persona al conocimiento de Dios y a una relación con Dios. Ya. Y no puede un consejero dar un conocimiento de Dios y llevar una relación con Dios si no tiene una buena relación con Dios. Totalmente. Entonces creo que es parte de la pregunta. Entonces ahí quisiera preguntarle, ¿la tarea se refiere en cuanto a eso, en cuanto a lo personal, o es en cuanto al mayor desafío en el mundo actual, o es en cuanto a lo personal? Cualquiera de las dos cosas. Oh, Si cuando yo le hago esa pregunta, usted dice, yo creo que el principal problema es el consejero y empieza a hablar de la relación la importancia de la relación del consejero con Dios y todas estas cosas, está muy bien. Si usted quiere tomarlo para el lado del problema social, o yo creo que el problema con la identidad de género es uno de nuestros grandes desafíos a la hora de aconsejar, está también muy bien. Yo simplemente quiero ver cuál es su cosmovisión, su apreciación al respecto del mayor desafío que nosotros tenemos a la hora de una consejería bíblica hoy en nuestro contexto. Piense en su ciudad y en su realidad. ¿Eh? claro, claro. Bueno, hermano, muchas gracias, agradecido. No, de nada, mi hermano. Dios los bendiga. Muchas gracias por sus Amén. comentarios y por... ¿Hay alguien más ahí que quiera hacer algún comentario? No, Ok, ok. Está bien, ya mis hablamos. hermanos. Perfecto, perfecto. Ok, yo veo por aquí la mano de nuestro hermano Yeser de vuelta, hermano. ¿Quedó levantadita de antes o tenía una nueva pregunta? Buenas noches, Aló. hermano. Dios le bendiga. Soy la esposa, la esposa del hermano Yeser. Me había dado cuenta. Díganos, hermano. Hermano, vea, yo quería hacer comentario acerca de este tema porque yo tengo Sí. una experiencia desde hace unos cuantos años. Uh-huh. Yo tenía como unos 17 años en ese entonces. Mis padres estaban atravesando por un momento difícil en su relación. Sí. Y nosotros nos congregábamos en una congregación donde era pastoreada por una mujer. Esta mujer había sido divorciada. Según Uh-huh. tengo entendido, ella se divorció antes de, de ser pastora o Ah. de ser cristiana. Realmente no tengo toda la información. El Uh-huh. asunto es que en medio del problema de mis padres, mi padre había estado teniendo unas actitudes fuertes hacia mi mamá y mi mamá entonces empezó como a revelársela a mi papá. Uh-huh. En el sentido de que empezó a trabajar aunque mi papá le había dicho que no trabajara. Uh-huh. Entonces, a todas estas, vamos a resumir la historia. Cuando estuvimos frente a la pastora, yo recuerdo haber estado en esa reunión. Uh-huh. Mi mamá expone cómo ella se sentía, lloró, se sentía mal y todo lo demás. Uh-huh. Mi papá también estaba allí presente y la pastora lo único que hizo fue decirle a mi mamá que ella lo único que debía hacer era sujetarse. Y ese fue el único consejo que escuché esa noche. Entonces, recuerdo haber visto a mi mamá salir de esa reunión Uh-huh. llorando y a mí me tocó quedarme allí. Hubo un problema muy fuerte, en realidad. Y recuerdo que la pastora le aconsejó a mi papá que no se fuera a la casa, sino que nos fuéramos al apartamento donde ella vivía. Esta noche no fuimos a casa, me quedé con mi papá en casa de la pastora y al día siguiente regresamos a la casa y lo siguiente que puedo decir es que mis padres se divorciaron. Uh-huh. Yo siento que esa noche fue crucial Uh-huh. porque mis padres esperaban un consejo que los ayudara a ser restaurados y creo que consiguieron algo que no era del Señor, pero sin embargo ella lo basaba en la palabra diciendo que mi mamá solamente debía haberse sujetado. Entonces, mi pregunta es, en este tipo de casos, ¿cómo poder llevar? Porque yo siento que la consejería es un tema muy delicado, Sí. ciertamente yo viví ver a mis padres separarse por causa de una consejería que no fue
suficiente. O sea, yo siento que faltó mucho del Señor y de su palabra esa noche para ver restauración en mis padres. Entonces, creo que es un tema muy profundo. La consejería creo que es algo que va más allá de simplemente decirle algo a alguien. Entonces, no lo sé, lo digo con sentimiento porque, bueno, yo lo viví, pues. Entonces... Claro, totalmente de acuerdo, mi hermana. Consejería, como íbamos hablando un poquitito hoy, no es solamente esa sentarse, ¿no? Nosotros tenemos en la imagen mucho esta cuestión psicológica, ¿no? La persona sentada en el diván y alguien que no le interesa nada de la vida, solamente ahí escribiendo, haciendo dibujitos. Consejería es relaciones. La consejería está basada en un deseo profundo de restauración, como siempre, como lo dijimos varias veces en la clase, ¿verdad? La reconciliación busca la restauración de las relaciones. Entonces, como consejero, yo debo buscar la reconciliación, en este caso del matrimonio. Este es el resultado del caso que nos está trayendo mi hermana, que lamentablemente terminó en el divorcio de tus papis. Este es el tipo de caso en el que yo veo que nosotros hacemos un uso leve del conocimiento bíblico, porque a veces solamente tiramos versículos bíblicos en las caras y ni siquiera sabemos lo que significa, ¿verdad? Ni siquiera resaltamos otras cuestiones, ni siquiera somos mediadores, ni siquiera escuchamos un lado del otro y buscamos dar solución a los asuntos. Totalmente de acuerdo con que no toda consejería dentro de la iglesia es una consejería bíblica. No por el hecho de suceder en la iglesia, no por el hecho de mencionar la Biblia y no por el hecho de terminar con una oración significa que fue una consejería bien hecha. Hay asuntos, hermana, críticos en consejería. Vamos a tener delante de nosotros familias destruidas, niñas violadas, mujeres golpeadas. Y va a depender del consejo que nosotros demos o del soporte que nosotros demos, cómo va a terminar esa historia. Así de importante es la consejería. Estoy totalmente de acuerdo con usted sobre la importancia de la consejería. Que tiene que nacer sí o sí de una compasión. ¿Sabe qué? Si yo escucho una historia de estas, la compasión cristiana real a mí me va a llevar a no abandonar ese caso hasta que lo mejor suceda. Y en el caso de que las dos personas quieren restauración, como me lo estás planteando, realmente Dios quería restauración. Y ahí que cae la torpeza de nuestras decisiones. Y hay mucho que podríamos decir al respecto, ¿no? Pero es algo que ya pasó, como tú bien me lo mencionabas, y nos tiene que servir a nosotros para tomar con seriedad esas personas. No sé si ustedes son pastores, hermano. ¿Mi esposo y yo? Sí. Pertenecemos a la iglesia del pastor Carlos. Ok. Entonces, amerita que cuando haya una oportunidad de dar consejería, de dar un consejo, que nuestra oración sea intensa, que nuestro consejo sea profundo, que nuestro interés sea realmente genuino y que nuestro conocimiento bíblico también sea coherente, ¿no? Que cuando nosotros demos el consejo, demos el mejor consejo que podemos, y no que simplemente demos un versículo bíblico para salir del paso, sino que realmente estemos colocando nuestro corazón ahí. Amén, hermano. Amén, hermano. Muchas gracias. Dios la bendiga. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, lindo! Muchas gracias, hermano. Bien, Dios los bendiga, mi hermano. Hemos llegado a la conclusión de nuestra hora y media de clases. Gracias por cada una de sus preguntas, gracias por cada uno de sus comentarios. Cabe decir, hermanos, que la consejería no es fácil. Así como muchos de los temas éticos que tocamos eran críticos, ahora nosotros llegamos a la vida real. Por eso que yo les pregunté esos trabajos, ¿no? ¿Qué es lo que usted opina sobre el homosexualismo? ¿Qué es lo que usted opina sobre el aborto?
¿Qué es lo que usted opina sobre la violencia de género? ¿Por qué es necesario pensar en estos temas? Porque un día esos temas van a llegar a su gabinete, un día esos temas van a llegar a su oficina, un día esos temas van a llegar a su iglesia. Y estos temas, no estos temas, déjeme corregirme a mí mismo, estas personas, estas historias de vida, estas ovejas, deben recibir en la iglesia los cuidados del pastor. Y nosotros, en estos casos, seremos las herramientas que Dios usará para restaurar vidas y reconciliar personas. Amén, mis hermanos. Dios los bendiga muchísimo, los amo. Espero que esta ha sido una clase útil para ustedes y que sea de bendición para sus vidas y para sus ministerios. Déjenme hacer una breve oración antes de despedir. Papá, te damos gracias, Rey, por este tiempo. Gracias, papá, por tu presencia en medio nuestro. Gracias por esta mesa virtual, Rey, que nos reúne a través de toda América Latina. Bendícenos, Señor, con tu presencia y con tu persona. Que tu corazón esté en nuestros corazones, palabras en nuestras bocas y pensamientos en nuestras mentes. Que podamos ser las herramientas correctas para la restauración de las vidas de las personas. Bendice nuestros hermanos presentes, sus familias, papá, sus relaciones contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Dios los bendiga. Un placer estar con ustedes. Nos vemos en la próxima clase la semana que viene. Recuerden, 5 de la tarde, hora de California. Muchas gracias por su atención. Tienen hasta el miércoles para entregar sus tareas. Simplemente un escrito al respecto de esta pregunta. ¿Cuál es el mayor desafío de la consejería bíblica hoy? Bendiciones. Hasta la próxima.